comparte, Señor, tu pan, Señor, con el hambriento, y aquel que tiene sed y hambre de escuchar tu voz, Señor, compártele un poco de este pan, Señor, y que no lo despreciemos, Señor, sino que lo pongamos por obra. Gracias, Señor, por todas tus misericordias que son grandes en extremo, Señor. Bendito seas para siempre, Señor. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, Señor, nuestro Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Tome sus lugares, hermanos. Gloria a Dios por ese Cordero. Bendito sea el nombre del Señor. Sabe que el Señor pudo haberse bajado de esa cruz, pero no lo hizo por amor a nosotros. Ese ladrón que estaba en la cruz, junto con él, el que él mismo lo injuriaba y le decía: si eres tú el Cristo, bájate de esa cruz, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. No sabía lo que decía. Si nuestro Señor hubiera bajado de esa cruz, usted y yo estuviéramos perdidos para siempre. Pero gracias al Señor por su misericordia. Vamos a compartir la palabra, hermanos. El Señor nos ayude. Sabe que usted y yo tenemos tesoros muy valiosos de parte del Señor. Tesoros muy valiosos que el Señor nos ha dado cuando llegamos al conocimiento del Señor, y nos ha dado también armas para defendernos en nuestra caminata cristiana. Entonces tenemos esas armas para pelear contra el enemigo y defendernos de los dardos y avanzar, pero todo eso hace un tesoro incalculable, un tesoro invaluable, y tenemos que cuidarlo, tenemos que valorarlo, hermanos, porque sin ello estaremos perdidos. El tema de hoy, hermanos, tiene por nombre: no mostremos nuestros tesoros. Y más adelante veremos por qué. Quiero comenzar de esta manera, haciendo referencia a las armas primeramente. En el tiempo antiguo, hermanos, cuando Israel llegó, o antes de que llegara, en su misma caminata por el desierto camino a Canaán, fueron aprendiendo cómo defenderse del enemigo. Primero dirigidos por Moisés. Pero todos sabemos, o algunos sabemos, que antes de que llegara a Canaán, el Señor le dijo: tú no entrarás a la tierra prometida. Podrás subir, sube a la montaña, y de ahí podrás divisarlo y ver todas sus maravillas, la tierra prometida que yo les prometí a ustedes, pero no entrarás. Bueno, ahí quedó Moisés, ahí murió. Después se levantó Josué, puesto por Dios, que fue el que los introdujo a la tierra prometida como dirigente, como líder. Después, hermanos, de todo eso se fueron acabando los líderes. Después de Josué y Caleb, se fueron acabando los líderes, los hombres de Dios fueron escaseando. Y sí había otros líderes, pero no con el celo y el amor por Dios como estos pasados, como Moisés y Josué. Llegó el tiempo de los jueces, cuando comenzó Israel a ser juzgado por los jueces de Israel, entre los cuales estaba el profeta Samuel, estaba también Gedeón, que hizo una gran batalla con 300 hombres, y entre ellos estaba mismo Sansón como juez de Israel. Fue pasando el tiempo, hermanos, de que ellos fueron pasando, hasta que llegó el tiempo de que Israel comenzó a ser gobernado por los reyes de Israel y los reyes de Judá. Dios les dio su primer rey por su inconformidad, porque querían ser gobernados como las demás naciones. Estaban inconformes
Y le llamaron a Samuel los líderes, los ancianos, y le dijeron: mira, tú ya eres anciano, o sea, ya estás de pasada, ya vas de pasada, estás por terminar, y tus hijos no han seguido tus caminos, sino se han desviado. Entonces el Señor les dijo: está bien, porque ellos pidieron un rey. Dice: pones un rey para que nos gobierne como las demás naciones son gobernadas. Y entonces el Señor le dijo a Samuel: haz lo que ellos te dicen, y tendría sus consecuencias. Les explicó lo que sucedería. Les tendrían que ofrecer tributo, sus hijos tendrían que servir en el ejército, y todas esas cosas que tenían que venir como consecuencia de tener un rey, y ellos tenían que, por supuesto, sostenerlo. Entonces, hermanos, ahí fue que el Señor les dio, aún Dios escogió por ellos en su misericordia, y les puso al rey Saúl como el primer rey de Israel. Ahora, que tienen una cosa en común: Moisés, Josué, los jueces, todos ellos y los reyes tienen algo en común: que todos querían lo mejor para Israel. Trataban y luchaban para que Israel fuera prosperado, para que Israel fuera avanzando en su caminata. Si había alguna guerra, tratarían de luchar lo más que pudieran para salir vencedores. Entonces, eso es lo que tenían en común. Querían luchar contra sus enemigos. Algunos, como David, ¿se acuerda? Iba delante del Señor y le decía: Señor, ¿lucharemos contra los filisteos? ¿Iremos a hacerles frente? Pedía consejo y el Señor decía: sí, adelante, ve adelante. Yo los entregaré en tu mano. Y efectivamente el Señor los entregaba en su mano y vencían. Así a lo largo de la vida de David fue funcionando de esa manera. A otros definitivamente lo hacían a su manera y sin duda fracasaban, pero todos querían ser vencedores y tenían algo en común: no querían ser invadidos por los reyes de otras naciones y ser invadidos y perder su territorio. Eso tenían en común. Tenían estrategias de guerra para pelear, y tenían lo que ahora tienen las naciones, se podría decir, refiriéndonos a las potencias mundiales. ¿Cómo se le llama? Servicio de inteligencia para planear todas sus estrategias. El mismo Señor le decía: vete por atrás, le haces emboscada. A veces le decía: y luego le sales por enfrente. Y el Señor les daba la guía para que pudieran luchar. Tenían esas estrategias y tenían su servicio de seguridad nacional, se puede decir. Lo mismo, hermanos, que sucede en la actualidad con los países que nos rodean. Es referente a la seguridad para ellos, para que nadie los invadiera, ningún rey les invadiera. Ahora, ese es referente a eso, a su protección y a su seguridad. Pero también vamos a ver referente a las cosas que ellos tenían. Ellos tenían tesoros que tenían que ser guardados, que nadie los debería de tomar. Ahora yo le hago una pregunta, o vamos a verlo de esta manera: ¿qué pasaría si usted y yo vivimos en México, en Guatemala o El Salvador o Honduras? No sé cómo esté la delincuencia en Bolivia, pero que viviéramos en Latinoamérica así como está la delincuencia y la inseguridad, ¿no? Predomina la inseguridad. Para que usted se mantuviera seguro, hay dos cosas que usted podría hacer: tener mucho dinero y para que su casa estuviera segura y usted esté seguro donde quiera que ande. Tener mucho dinero y contratar guardaespaldas, como hacen los empresarios y los políticos y todos ellos. O contratar guardaespaldas o guaruras, como le llaman algunos, de esos grandes así, que tienen músculos hasta en las orejas y venas por aquí le corren.
necesitaría algo así para que vayan atrás de usted y enfrente y lo vayan protegiendo. Hay otra cosa aún más valiosa que eso, que tener dinero y tener guaruras. ¿Sabe qué es? Vestir muy modestamente. Vestir muy modestamente. Ser muy cauteloso y no andar mostrando nada codiciable para los amantes de lo ajeno, para los ladrones. Vestir, allá es difícil, de gracias a Dios que estamos aquí, hermanos, porque aquí usted puede vestir sus mejores tenis deportivos, a su mejor ropa, y hay gente, yo le hice un trabajo a un señor hace poco, trae unas cadenas aquí, pero gruesas así, trae anillos en todos los dedos y aquí, ¿cómo le llaman? Pulseras o esclavas de oro gruesas, hermano, gruesas. Casi usted podría jalar un carro con esa cadena. Gruesas, hermano, y aquí hasta por acá, mire, varias. Usted no puede andar de esa manera en México y en Honduras, en Guatemala, todos esos lugares. Lo van a secuestrar. Seguramente lo van a secuestrar. Entonces, allá no podríamos mostrar nuestras cosas que tenemos. No podríamos mostrar nuestros tesoros, nuestras cosas preciadas que son codiciables a los amantes de lo ajeno. No puede tener sus cadenitas, sus anillos, mucho menos mostrar dinero en la calle, como son muchos arrogantes en la actualidad, que tienen mucho dinero y lo tiran y lo enseñan en las redes sociales y en tantas cosas. No podría hacer eso. Si no hace nada de eso, está seguro, si viste modestamente. Pero si hace todo eso, peligra que lo secuestren tarde o temprano. Tarde o temprano lo secuestrarán. Entonces, en otras palabras, hermano, no debemos demostrar cosas valiosas para nosotros que para el enemigo son muy preciadas y para nosotros son muy preciosas y valiosas. Esto lo vamos a ver ahorita en lo espiritual. Lo vamos a convertir a lo espiritual y vamos a ver qué es lo que podemos hacer para estar seguros, que no nos desarmen, que no nos quiten nuestras armas, nuestra seguridad, y que no nos quiten nuestros tesoros que el Señor nos ha dado a lo largo del tiempo en nuestra vida cristiana. En la vida cristiana es simplemente lo mismo, hermanos. Y en la Biblia hay un personaje, un rey, que se le ocurrió mostrar todo lo que tenía en su casa. Y al final, con el tiempo, el enemigo le invadió y perdió todo lo que tenía, aún sus hijos, también sus hijos, y fueron esclavos y eunucos en la casa o en el palacio de la persona que los llevó cautivos. Vaya conmigo a la única lectura que tendremos. Segundo libro de los Reyes, capítulo 20, y le espero porque es la única lectura que tendremos. Me dice un amén, fuerte amén cuando lo tenga, por favor. Segunda de los Reyes, segundo libro de los Reyes, no es segunda, es segundo. Segundo libro de los Reyes, capítulo 20. Si dice un amén, lo tiene, por favor. Si lo tiene, diga un amén para poder comenzar. Vamos a leer desde el versículo 1 para ir agarrándole la idea. Segundo de los Reyes, capítulo 20, y dice de la siguiente manera en el versículo 1. El encabezado dice: enfermedad de Ezequías. Dice: en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo: te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová,
el Dios de David, tu padre, yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová y añadiré a tus días 15 años. Y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria. Y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Y dijo Isaías, tomad masa de higos, y tomándola la pusieron sobre la llaga y sanó. Y Ezequías había dicho a Isaías, ¿qué señal tendré de que Jehová me sanará? ¿Y que subiré a la casa de Jehová al tercer día? Respondió Isaías, esta señal te dará de Jehová, de que hará Jehová esto que ha dicho. ¿Avanzará la sombra a 10 grados o retrocederá a 10 grados? Y Ezequías respondió, fácil cosa es que la sombra decline 10 grados, pero no que la sombra vuelva atrás 10 grados. Entonces el profeta Isaías clamó a Jehová e hizo volver la sombra por los grados que había descendido en el reloj de Acaz 10 grados atrás. Amén. Bueno, hasta ahí nos detenemos un momento. Ya vemos la historia, creo que fácil de entenderla. Ezequías se había enfermado de muerte y Isaías fue mandado por Jehová y le dijo, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. By the way, como dicen los americanos. Cuando era yo muy niño, hicimos un drama de esa lectura. Con los pentecostales se usa mucho hacer eso. Entonces, hermanos, Ezequías estaba enfermo y cuando le dijeron que iba a morir, dice, puso su rostro a la pared y empezó a llorar amargamente contra la pared y a derramar unas lágrimas de cocodrilo, como dijo un hermano, porque iba a morir. Pero el Señor escuchó su oración, porque habían dado íntegramente y rectamente delante del Señor. Dice, antes de que Isaías llegara a la mitad del patio, entonces vino palabra a Isaías y le dijo, devuélvete y dile que lo sanaré. Y todavía Ezequías, incrédulo, le dijo, ¿y qué señal tendré? Ya le había dicho que iba a ser sano y todo, ¿qué señal tendré? Bueno, ya vimos la señal, el reloj, el sol retrocedió 10 grados hacia atrás. Bueno, estaba enfermo Ezequías, estaba muy grave, si iba a morir es porque estaba muy grave. Versículo 12. Ezequías recibe a los enviados de Babilonia, dice el encabezado. Bueno, el versículo 12 dice, en aquel tiempo, Merodac Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, envió mensajeros con cartas y presentes a Ezequías, porque había oído que Ezequías había caído enfermo. Y Ezequías lo oyó y le mostró toda la casa de sus tesoros, plata, oro y especies y ungüentos preciosos, y la casa de sus armas, y todo lo que había en sus tesoros. Ninguna cosa quedó que Ezequías no le mostrase, así en su casa como en todos sus dominios. Hasta ahí nos detenemos, hermanos. Ezequías estaba enfermo y llegó la noticia hasta Babilonia. El rey se dio cuenta que Ezequías estaba enfermo. Y como decimos en México, no sé, en el resto de Latinoamérica, los reyes, si eran sus enemigos, ellos no daban paso sin guarache. Tenían un propósito. No es que era buena gente y iba a mandar a alguien. Oh, pobrecito, no, que iba a ir a consolarlo, no. Tenían un plan. Entonces, hermanos, en el versículo 12, el enemigo, se puede decir, porque no eran amigos, le manda mensajeros y le manda cartas. Le manda cartas por medio de mensajeros y presentes a Ezequías, porque había oído que Ezequías había caído enfermo. Hermanos, ya hablamos al principio, el Señor nos ha dado tesoros incalculables y usted lo va a ir viendo conforme avancemos. Usted tiene tesoros dados por Dios. Uno de ellos son sus hijos.
después de la salvación y de conocer al Señor, conocerle a Él, sus niños, sus hijos es lo más valioso que puede usted tener. Herencia de Jehová son los hijos, dice los Salmos, y debemos de cuidarlos. Debemos de guardarlos para Dios. Debemos de guardarlos para Dios. Ahora, ¿cuándo es, hermanos, que el Señor, este rey le mandó mensajeros a Ezequías? Cuando se dio cuenta que estaba enfermo. Cuando se dio cuenta que iba a morir. Le mandó mensajeros. Hermanos, dejemos por un lado la parte física de la muerte física y todo eso, y veamos, hermano, más allá, de una manera espiritual. Si no buscamos, hermanos, al Señor, y si no nos afirmamos en las cosas del Señor, podremos estar tan graves y tan enfermos como Ezequías, a punto de morir espiritualmente. Y el enemigo, ¿sabe qué? Babilonia también es símbolo del mundo y de la inmoralidad y de la hechicería y de todo eso que había en Babilonia. Entonces, si usted llega a esa condición, a estar tan débil, tan grave, a punto de morir espiritualmente, ¿sabe qué? Es el tiempo cuando el enemigo le mandará mensajeros, le mandará cartas, aludiéndole o endulzándole su oído, pero no le escuchemos. Él mandará mensajeros, hermanos, para que escuchemos cosas que nos endulzan el oído, nos hacen creer cosas que el enemigo nos ofrece. Él le mandó mensajeros con cartas y le mandó presentes. Y le mandó presentes. El enemigo, hermanos, nos mandará ofrecimientos para engañarnos y para ganar nuestra confianza cuando estamos débiles espiritualmente. El enemigo le dirá: mira, haz esto, con esto te sentirás bien. Cosas del mundo. Aún, hermanos, ir de compras, como dijo un hermano, si usted está vacío en su corazón, eso le llenará. Sí, puede ir de compras y compra ahí algunas cosas y se siente bien por un ratito, pero luego vuelve a caer a lo mismo. La gente que está esclavizada en el alcohol, sí, se irá al alcohol por un momento y se embriagará hasta no poder más y quedarse dormido, y sí, se le olvidará, pero al día siguiente es peor. Tendrá una gran resaca, se sentirá terrible y se acordará de sus problemas. Y ahora es doble la carga y vuelve a caer en lo mismo después. El enemigo, hermano, nos ofrecerá cosas engañosas, sus artimañas para hacernos caer. ¿Cuándo es cuando el enemigo lo buscará a usted y me buscará a mí? Cuando estemos enfermos espiritualmente, cuando estemos cansados, cuando estemos con nuestro ánimo apagado, cuando nuestro ánimo esté desgastado. ¿Sabe por qué? Porque es fácil de que lo haga caer. Si usted está fuerte y usted está en oración y usted alaba al Señor en todo tiempo y usted es fiel con Dios desde sus diezmos y sus ofrendas hasta el sacrificio de la mañana y el sacrificio de la tarde, y le alaba en todo tiempo, el enemigo no tiene nada que hacer. Pero si usted está débil, le cuesta asistir, le cuesta leer la Biblia, le cuesta orar un poquito aunque sea, leer un versículo, mucho menos memorizar, ahí está usted débil y está a punto de morir, está a punto de estar grave. Entonces el enemigo aprovechará ese tiempo para enviar mensajeros cuando su ánimo está desgastado. ¿Qué pasa con una muchacha cuando pasan los años y los años y los años y no llega el tiempo de que le llegue su príncipe azul? Y espera, y espera, y espera. Estamos hablando de una muchacha cristiana. 20, que es por lo regular cuando se empiezan a casar los jóvenes,
18, 20, no sé, 25, llegan 30, 35 y nada. Su ánimo está desgastado. ¿Cuándo le va a llegar su esposo que la va a amar y que la va a cuidar y que va a amar a Dios juntamente con ella? Ahora está desgastado su ánimo porque no ha llegado. ¿Y qué hace? El primero que llega, no importa si ame a Dios o no, le va a hacer caso. Está su ánimo desgastado y el enemigo manda a alguien. Esa muchacha cae en inmoralidad o hasta se puede casar, pero como no es el escogido por Dios, tarde o temprano fracasará. Y ahora será peor porque será una persona divorciada y aparte alejada de Dios ella por el problema. Y no solamente en ese aspecto, en muchos aspectos, hermano. Cuando estamos desgastados, el enemigo llegará con sus artimañas, con sus mensajeros, como mandó el rey de Babilonia. Y sus mensajeros son enviados por Satanás. Pero no les debemos de escuchar. Y más adelante va a decir, va a ver usted que no debería de haber escuchado Ezequías. El enemigo ofrece cosas preciosas a la carne, cosas codiciables, placenteras por un momento, pero sabe que tarde o temprano él se cobrará esos favores. Sí, son muy codiciables a la vista, al instante, y si caemos, sí, qué bonito por un momento, pero tarde o temprano el enemigo cobrará lo que hizo, cobrará su trabajo, y allí es cuando hay sufrimiento, hermanos, para nuestra vida. Versículo 13, y Ezequías los oyó. ¿Ya ve? Ezequías los oyó, y eso es lo que no debemos, hermanos, oír a los mensajeros. Oír a los mensajeros, pero dice aquí la Biblia que Ezequías los oyó. Les mostró toda la casa de sus tesoros. Les mostró plata, oro. También les mostró especias y ungüentos preciosos. Sus tesoros más valiosos, hermanos, lo que más valía en su casa y en su reino, en su palacio, Ezequías se los mostró sin conocerlos. Su ánimo estaba desgastado, pero como llegaron, aquí están tus cartas de este y te dice que te animes y que no sé qué tantas cosas diría, no dice la carta, no dice qué dice la carta. Y se sintió aludido, y como ya había agarrado fuercitas porque el Señor lo iba a sanar, entonces dijo, pues qué felicidad, ya el Señor me dijo que me va a sanar, y aparte llegan estos amigos para darme palabras de aliento. Entonces les escucharé, y como estoy de ánimo, vengan, les enseñaré todo lo que tengo aquí. Pero nunca consultó al Señor. Les mostró todo lo que tenía en su casa, plata y oro, es decir, de lo más valioso. Pero no se quedó ahí, hay otra cosa ahí, hermanos, que no debería de haber mostrado. Dice que mostró también, ¿por qué pone el ungüento y las especies al mismo nivel del oro y la plata? ¿Sabe de qué nos habla el ungüento? Los ungüentos nos hablan de algo que nos hace atractivos a los ojos del Señor. Cuando las mujeres se iban a casar en aquel tiempo, las ponían en perfúmenes hechas con diferentes tipos de especie, canela aromática y acacia aromática y tanta cosa. Cuando la reina Esther todavía no era reina, la juntaron contra las otras muchachas, la prepararon por mucho tiempo, y dice que la pusieron en todos esos ungüentos para que su piel estuviera suave, para que oliera rico, para cuando llegara con el rey ella fuera una de las que pudiera ser escogidas por el rey. Entonces, hermanos, nos habla de ser atractivos y ser llamativos para Dios, el ungüento. ¿Y sabe de qué más nos habla, hermanos? De la unción. Óleo de alegría. La unción que usted, si usted busca a Dios, si usted le sigue, usted tendrá cierto nivel de unción en su vida.
entonces eso es llamativo para el enemigo. El enemigo quiere quitarle esa unción. Y Ezequías mostró los ungüentos, símbolo de la unción. Se los quitó. Se los mostró. No debería de haber hecho eso. Por eso es que, hermanos, esto nos habla de no coquetear con el enemigo. No mostrarles. No tiene nada de malo que usted le muestre sus armas al enemigo y la unción que a usted le sigue, porque el enemigo, dice la Biblia, resistir al diablo y huirá de vosotros. Pero coquetear con las cosas del mundo es mostrarle nuestra unción para que las agarre y las quite y se las lleve. De eso nos habla, hermano, los ungüentos. Las especies aromáticas, las especies eran para hacer eso. Se podría decir las habilidades que el Señor le ha dado y su fidelidad, eso hacen que sea de cuenta las especies, y de esas especies se forma la unción, ¿sí? Porque usted lee la Biblia, estudia la Biblia, ora, ayuna y le busca, eso hace que haya unción, ¿sí? Hace que haya un ungüento en su vida, un ungüento precioso, no era cualquier ungüento. ¿Se acuerda cuando esta mujer entró a la casa de ¿cómo se llamaba? Este hombre que donde llegó el Señor, ¿se acuerda? Y fue ungido por la mujer con el frasco de alabastro, ¿se acuerda? Y de nardo puro. Se me fue el nombre del nombre del dueño de la casa. Simón, ¿verdad? Simón, sí, tiene razón. Entonces llegó esta mujer con un frasco de alabastro. El alabastro, hermanos, no era el perfume, ¿ok? El alabastro era un tipo de piedra fácil de labrar. Haz de cuenta como la piedra, ¿cómo se llama esa piedra de México, hermanos de México, que es fácil para labrar? De cantera, piedra de cantera. Es fácil de labrar, de lijar y de darle forma. Entonces, en ese tiempo allá había de ese tipo de piedra, la labraban y hacían frascos. Era para hacer frascos. Una especie de piedra que a la hora de adelgazarla y hacer los frascos delgados era casi transparente. Tenía propiedades de que ayudaba a que guardara la esencia del perfume. Entonces dice la Biblia que llegó a la casa de Simón donde estaba el Señor Jesús, agarró el frasco y lo rompió. Es fácil de quebrar, es muy frágil. Y derramó sobre el Señor el perfume, el ungüento precioso. ¿Y sabe por qué era precioso? Porque era de nardo puro. Y el nardo no se conseguía a la vuelta de la esquina. La unción que usted tenga no se consigue estando allá en el mundo. Se consigue orando, ayunando, leyendo la Biblia y asistiendo regularmente a los servicios. De esa manera se consigue la unción, el ungüento precioso como el que derramó esta mujer en la cabeza del Señor. Y dice la Biblia que toda la casa se llenó de la esencia del perfume. Ese nardo puro se conseguía solamente en las montañas del Himalaya, que no están a la vuelta de la esquina. Por eso es que no será fácil conseguir la unción. Pero ¿sabe qué? Isaías prácticamente estaba entregando el ungüento puro, el ungüento precioso, el rey Ezequías. Entonces, los tesoros, hermanos, ¿qué son los tesoros? Podría ser nuestros hijos, nuestra santidad de nuestros ojos. ¿Qué es lo que vemos? ¿Qué es lo que vemos cuando vemos algo y el Señor dice que no debemos hacer eso? Usted lo ve, es inevitable, pero no vuelva a mirar otra vez. La santidad de nuestros ojos, nuestro cuerpo, no mostrar nuestro cuerpo, es un tesoro que el Señor le ha dado porque es el templo del Espíritu Santo. Es un tesoro muy preciado, no debemos demostrarlo. Hablando de la desnudez, la misma salvación es un tesoro incalculable, comprado a precio de sangre. Es lo más valioso aún. Una vida consagrada, su esfuerzo para seguir adelante, etcétera. Todo eso hace un tesoro incalculable, hermanos, que no debemos de coquetear con el mundo y enseñarle al mundo
no, como le digo, no tiene nada de malo que el mundo vea que usted es santo, porque con su testimonio lo impactará, pero el coquetear con las cosas del mundo, eso sí es enseñarle nuestras cosas y ofrecérselas para que el enemigo las tome. ¿Qué pasa, hermanos, cuando el ánimo de una jovencita está desgastada y no cuidamos a nuestras hijas? Sí, el enemigo le ofrecerá por un tiempo de placer a esa joven, pero ¿sabe qué? El diablo, Satanás, no le dirá que puede quedar embarazada, no le dirá que puede obtener en esa relación indebida, no le dirá que puede obtener una enfermedad venérea en la cual su vida se acabará para siempre. Él no le dirá eso, solamente le dice, disfruta un tiempo. Por eso es que debemos de estar al pendiente con nuestros hijos, con nuestras hijas, porque el enemigo hace muchos ofrecimientos, hermanos, y no debemos de oírlos. Ezequías lo hizo, pero nosotros no debemos de oírlos. Él mostró la casa de sus armas. El enemigo quiere saber cuáles son nuestras armas. ¿Para qué? No para decir, oh, qué bien armado está ese hermano, ¿para qué me le voy a acercar? No es para eso, es para desarmarlo. Es para desarmarlo, para quitarle sus armas y usted se quede inofensivo y pueda atacarlo y vencerlo fácilmente. Pero Ezequías mostró la casa de sus armas, es decir, el lugar donde tenía todo su armamento. ¿Qué pasaría si Estados Unidos manda un video a Rusia y Japón y China, que no quieren muy bien a Estados Unidos, y le manda todos sus archivos secretos de su servicio de inteligencia y de seguridad nacional? Quedará indefenso y quedará expuesto a que el enemigo lo ataque y lo invada fácilmente. Por eso, hermanos, debemos de estar al pendiente que el enemigo no nos desarme. Él enseñó todo lo que tenía, todos sus tesoros, ninguna cosa que Ezequías quedó que Ezequías no le mostrase, así en su casa como en todos sus dominios. Versículo 14. Entonces el profeta Isaías, mire qué tremendo, mire lo que dice. Entonces el profeta Isaías vino al rey Ezequías y le dijo, ¿qué dijeron aquellos varones? ¿Y de dónde vinieron a ti? Y Ezequiel le respondió, de lejanas tierras, han venido de Babilonia nada más. El Señor, hermanos, por medio de su Espíritu Santo o por medio de un hermano que el Señor quiere usar, le mandará a alguien, o el mismo Espíritu Santo trabajará con su conciencia. El Espíritu Santo trabaja con la conciencia. La gente del mundo no tiene el Espíritu Santo, así es que ellos escuchan simplemente su conciencia y su conciencia le dice, haz esto, y lo hace aunque no sea correcto. Pero nosotros, nuestra conciencia que el Señor nos dio, trabaja el Espíritu Santo en ella y nos convence de pecado y nos dice, no hagas esto porque está mal. Entonces, hermanos, el Señor mandó a Isaías, al profeta Isaías, para que le avisara y le dijera, ¿quiénes son estos hombres? ¿Qué te dijeron aquellos varones? ¿Y de dónde vinieron a ti? Así el Espíritu Santo llega a veces y nos dice, ¿qué estás viendo? ¿Qué estás escuchando de tus amigos? No los escuches. ¿De dónde estás escuchando eso que están hablando? Ezequías dijo, de Babilonia. El mundo, hermanos, el enemigo prácticamente. En Babilonia había muchas cosas de agoreros y todas las cosas perversas en gran manera y hechicería y todo eso. Es lo mismo que el mundo. Entonces viene el Espíritu Santo y dice, ¿qué estás escuchando?
¿De dónde son estos? De lejanas tierras, del mundo nada más. Las estoy escuchando, pero solo son de allá, de afuera. Todo el mundo lo hace como quiera. Todo el mundo lo hace. ¿Y sabe qué? ¿Qué vieron? Dice. ¿Qué vieron estos hombres? ¿De dónde vinieron? Dijo Ezequías, de lejanas tierras. El mundo, hermanos, aunque está allá afuera, para el cristiano debería ser lejanas tierras. ¿Por qué? Porque no tiene nada que ver el mundo con el pueblo de Dios. Dice la Biblia que Dios nos ha llamado a ser un pueblo diferente. No debemos de hacer lo que hace la gente en el mundo. Son lejanas tierras, aunque geográficamente estamos ahí mismo, pero hay una gran diferencia, una diferencia abismal. Debería de haberla. Debería de haberlo. Entonces, hermanos, son lejanas tierras, son el mundo. No deberíamos de inmiscuirnos en esas cosas del mundo, de lejanas tierras, porque no tiene nada que ver con las cosas de Dios. Al contrario, para las personas del mundo lo que nosotros hacemos son locura. Pero ¿qué dice? ¿Qué dice la Biblia, hermanos, en Corintios? Dice la Biblia, hermanos, en Corintios que ¿qué tiene que ver las tinieblas con la luz? No tiene que ver nada las tinieblas con la luz. Ezequías no tenía que haber recibido a esa gente, y mucho menos mostrarle sus cosas preciosas. ¿Qué tiene que ver Cristo con Belial? ¿Qué tiene que ver el justo con el impío? ¿Qué comunión tienen las tinieblas con la luz? No os unáis en yugo desigual, dice la Biblia. No tenemos nada que ver con ellos. Versículo 15. Y él le volvió a decir: ¿qué vieron en tu casa? Y mire lo que dice Ezequías descaradamente. Ezequías respondió, dice: ¿vieron? Todo, dice. Vieron todo. Les mostró todo. Todo lo que había en mi casa. Nada quedó en mis tesoros que no les mostrase. Así a veces, hermano, nosotros somos expuestos al mundo y como se ve tan bonito, exponemos todas nuestras cosas, coqueteamos con el mundo. Nuestro tesoro más preciado, que es la salvación, eso se puede perder, hermanos. Si ha visto en YouTube o en algunos lugares o ha oído que la gente dice que la salvación se pierde, no crea. No le crea. Los que dicen eso no conocen ni tienen idea de la santidad de nuestro Señor. Delante del Señor no entrará cosa inmunda. No me diga que un cristiano que anda por ahí en las cosas, un pie en el mundo y un pie en la iglesia, y muere estando en las cosas del mundo, no me diga que va a ir delante del Señor, porque la Biblia no enseña eso. Dice la Biblia que si hacemos esas cosas, dice Apocalipsis, que su nombre será borrado del libro de la vida. O sea, es claro, si está su nombre en el libro de la vida, dice la Biblia que en el tiempo final dice que un libro fue abierto. Dice, los libros fueron abiertos, y dice, y otro libro fue abierto, dice que es el libro de la vida. Y dice, el que no fue encontrado en el libro de la vida, ¿qué dice? Fue lanzado al lago de fuego. Entonces en otro pasaje dice que borraré tu nombre del libro de la vida. Eso quiere decir que si ya está dentro lo puede borrar, y borrón y cuenta nueva. Ya no está en el libro de la vida, así ha sido borrado. Entonces, hermanos, él volvió a decir, vieron todo, y le dijo, vieron todo, todo lo que vi en la casa, nada quedó de mis tesoros que yo no le mostrase. En un momento, hermanos, puede ser que no notemos que está pasando nada, pero seguramente que tarde o que temprano el enemigo aprovechará esa oportunidad. Dice en el versículo 17, todo lo que está en tu casa será llevado. Léalo conmigo.
Versículo 17 dice, el profeta Isaías ya profetizándole a Ezequías por lo que había hecho, dice: he aquí vienen días en que todo lo que está en tu casa y todo lo que tus padres han atesorado hasta hoy será llevado a Babilonia sin quedar nada, dice Jehová. Y eso sucedió tiempo después, hermanos. Babilonia, dice la Biblia, que sitió, los ejércitos sitiaron a Israel y se llevaron todo, no solamente los tesoros de Ezequías y lo que habían atesorado sus padres, ¿sí?, sino que se llevaron todo, aún los utensilios que había para el servicio del templo, se llevaron todo por completo. No quedó absolutamente nada. Y se llevaron cautivos alrededor de 10,000 personas a Babilonia para ser esclavos. Para ser esclavos. Todo lo que está en nuestra casa, hermanos, si coqueteamos con el mundo, será llevado a Babilonia, será llevado al mundo, a la esclavitud. Y no quedará nada. Por eso cuando alguien se va al mundo, hermano, que está en la casa de Dios, está en las cosas de Dios, y usted lo ve en el mundo, pareciera que no quedó nada. Completamente perdido. Aquel hombre, aquel varón, aquella mujer que servían a Dios con todo su corazón, ahora no tiene nada de las cosas de Dios. No queda nada. Mira lo que dice, algo bien interesante. Y todo lo que tus padres han atesorado será esclavizado y será quitado. Ahora, ¿qué se refiere cuando dice los padres? Lo podemos ver de las dos cosas fácilmente. Lo que nuestros padres, hablando espiritual, nos han ido enseñando a lo paso de los años. Lo que hemos recibido de otros padres espirituales, enseñanzas, verdades preciosas de la Biblia. Todo eso será quitado. Si coqueteamos con el mundo, si le mostramos al mundo lo que tenemos, todo eso será quitado. Y también tiene que ver con padres físicos, lo que los padres les han enseñado a sus hijos. Quiero hablarle a los jóvenes y a los adolescentes por un momento, y le hablo con autoridad, porque yo sé lo que es seguir al Señor desde niño. Sé cómo se sufre en la escuela y donde quiera que anda uno. Jóvenes, adolescentes, niños, no desprecien lo que sus padres les han enseñado a lo largo de los años. Ese es un tesoro incalculable. No lo va a encontrar en el mundo. Nunca lo va a encontrar en el mundo. Tal vez sus padres no tengan mucho conocimiento de la Biblia, o tal vez sí. Pero le digo una cosa en el nombre del Señor Jesús: lo que tiene, valórelo. Jóvenes, niños, escuchen a sus padres, valoren lo que les enseñan, los consejos que les dan. No tire la basura, ni le den al enemigo las cosas que sus padres han ido atesorando en su corazón. Lo que les han ido enseñando, no se los muestren al enemigo. Lo que han atesorado por mucho tiempo, más bien desde niños. Ni escuchen al rey de Babilonia, ni escuchen a sus mensajeros, los mensajeros de Satanás. Lo que han sembrado en su vida. Y padres, si no han atesorado mucho en el corazón de sus hijos, hoy es tiempo de comenzar. Tal vez no conozca mucho de la Biblia, pero sea fiel al Señor, y ese es el mejor tesoro que puede darle a ellos, su ejemplo. Los hijos no van a aprender el ejemplo del vecino, de la vecina o de fulano de tal por allá, su amigo. Ellos van a aprender lo que ven en casa. ¿De dónde aprenden los niños a decir groserías cuando usted a veces está en el supermercado y ve a un niño tirarse al piso y dice unas palabrotas que usted quisiera que se lo prestaran 5 minutos para llevarlo al cuarto y ayudarle un poco? ¿Sí o no?
A mí me dan ganas porque a veces, hermano, está un niño y grita y se oye por todo el supermercado. Yo he andado en Walmart y el niño está por allá a la otra orilla y se oye hasta donde yo estoy. En Fulayo el otro día miré, pero lo llevaba así y se jalaba para atrás y no, le decía, y le decía tantas cosas y lo jalaba y casi lo arrastraba. No los dejemos que hagan eso. No les dejemos que hagan eso. ¿Sabe qué dice el profeta Isaías? Que en ese tiempo, cuando Isaías estaba, dice que los jóvenes, dice, ya no se ponían de pie delante de los ancianos. Y eso se ha perdido. Cuando yo estaba en la primaria, hermanos, entraba un maestro, tocaba, abría la puerta y entraba y todos nos poníamos de pie. Ahora ya no se hace eso. Al contrario, y respetan a los mayores. Tenemos que tener cuidado, hermanos, con eso. Entonces es tiempo, hermanos, que padres, que sembremos en el corazón de nuestros hijos. Es tiempo que corrijan su camino. Enseñemos a nuestros hijos a adorar al Señor. Enseñemos a los hijos que tengan amor por la palabra, por la escritura. Enseñemos a los hijos a levantar sus manos. Pero si usted como padre no las levanta, ¿cómo el hijo lo va a hacer? Es que allá el pastor la está haciendo, entonces yo lo quiero hacer también, va a decir. No, si su hijo que está al lado de usted no la ve a usted, no lo va a hacer. No lo va a hacer. En los hijos no está el querer. Ellos son niños. Dice la Biblia que en Proverbios 14:28 dice que la necedad está ligada en el corazón del muchacho. Pero dice que la vara de la corrección la alejará de él. Entonces hay necedad. Y los niños por naturaleza no lo van a hacer. Pero para eso estamos nosotros, para salirle al paso y ayudarles un poco. Amén. Esa es la manera de hacerlo, hermanos. Entonces no es muy tarde para enseñarles. Versículo 18 y con eso terminamos. Y de tus hijos que saldrán de ti, que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Hermanos, que no se cumpla lo que dice este versículo 18. Si entregamos nuestros hijos, nuestros tesoros, la herencia de Jehová al rey de Babilonia, él se los llevará a su palacio y ahí no serán libres, serán esclavos. Esas 10,000 personas que se fueron, que llevaron y luego llevaron más en otra ocasión, no las llevaron para tenerlas ahí cómodas en el sofá del rey, era para hacerlos esclavos. Ahora esto es lo peor. Dice, y serán eunucos en el palacio del rey. Se los llevarán al terreno del enemigo, a su contorno, a su entorno. Serán esclavos en el mundo y vivirán esclavos en el mundo. ¿Y sabe qué? Serán eunucos en el mundo. Ahí dice que serán eunucos en el palacio del rey. No quiero explicar mucho porque hay niños y hay otras cosas, y los que predicamos aquí deberíamos de ser cautelosos con eso, de no despertar la mente de algún hermanito débil o de un niño o de un jovencito. Pero el ser eunuco habla de que usted no puede engendrar vida, hablando de los varones. No puede tener fruto. Entonces, hermanos, eso pasará si nosotros entregamos nuestros tesoros al rey de Babilonia, al rey del mundo. Esos serán esclavos allá, se los llevará y serán esclavizados allá afuera. No quedará nada con el Señor y serán eunucos. ¿Qué quiere decir? Que no habrá frutos en ellos, frutos de justicia, ¿me entiende? Frutos para Dios. O sea que no tendrán en ellos nada que puedan darle a Dios. No habrá frutos de justicia, no habrá oración, no habrá amor por Dios, no habrá nada que tenga que ver con Dios, porque serán eunucos, no podrán engendrar, no podrán tener fruto, hermanos. Lo peor que allá estarán en el mundo para siempre, si no salimos al encuentro. Habrá esterilidad y una vez que es eunuco,
no hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás. Ya no puede haber frutos. Alguien que es eunuco. Entonces, hermanos, habiendo visto todo esto, hermanos, meditemos, hermanos, en todo esto. Todos esos tesoros de los que hemos hablado, hermanos, tengamos cuidado. Ya le di una lista, usted puede sacar otra lista de las cosas que le ha dado el Señor. Y cuídelas. Cuídelas. Cuando el enemigo venga y le mande sus mensajeros y le diga, mira, haz esto, no le muestre lo que usted tiene, sino aférrese al Señor, resista al diablo y él huirá de usted. No tendrá nada que hacer con su vida. Perderá su tiempo, entonces decidirá irse, dirá, aquí no tengo nada y no tengo ningún chance. Pero si usted escucha la voz de los mensajeros del enemigo, usted entregará sus tesoros más preciados y al fin irá a parar al mundo sin ningún tipo de fruto. Pongamos en práctica, hermanos, lo he escuchado y que el Señor nos dé la gracia para seguir y que no nos quedemos estancados, sino que avancemos, puesto los ojos en el autor y el consumador de la fe. La meta, Cristo Jesús. Esa es la meta, hermanos. Dios les bendiga y Dios les guarde.